Hola, bienvenidos nuevamente. Estamos con el tercer video de lo que es un poquito la historia del derecho penal internacional y habíamos terminado con los juicios de Nuremberg y de Tokio. Les había dicho también que la ONU había encomendado la creación de una comisión para tratar de crear un código penal internacional y un tribunal internacional permanente con competencia penal. Y la verdad es que ese comité fue creado y su actividad comenzó en 1946, pero no se va a plasmar en efectos concretos dentro del derecho internacional, sino hasta 1998 con algunas modificaciones que son las que vamos a ir trabajando ahora. Eh, Inmediatamente después de que terminan los juicios de Nuremberg y de Tokio, lo que empieza a ocurrir es que lo que era el concierto de las naciones vencedoras de la Segunda Guerra Mundial empieza a desarmarse y comienza la confrontación entre el bloque occidental y el oriental, el bloque capitalista comunista, el bloque soviético estadounidense, llámenlo como quieran. Comienza la Guerra Fría, en definitiva. Lo cierto es que con el comienzo de la Guerra Fría empieza a haber obstáculos en materia de derecho internacional para poder establecer puntos en común. No había posibilidad de que avancen ningún tipo de resolución en materia de derecho. Entonces, lo que podemos remarcar que ocurrió desde 1946, que terminan los juicios, hasta 1994, que se reactiva la cuestión del derecho penal internacional, ya después de la caída del muro de Berlín, son muy poquitas cosas. Primero que en 1948 se logra la firma y la sanción de la Convención Internacional para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la vamos a llamar Convención de Genocidio porque es la única que hay, que va a plasmar una definición de genocidio que es bastante compleja, la vamos a trabajar específicamente en las clases en las que analicemos genocidio. Eso como primer punto a destacar en la evolución del derecho penal internacional. El segundo punto a destacar es en 1949 la firma de los 4 convenios de Ginebra, que significan un avance importante en lo que es el derecho internacional humanitario y que después va a ser parte del soporte esencial para lo que hoy en día conocemos como crímenes de guerra. Le podemos agregar a eso en 1969, si mal no recuerdo, chequen el número por las dudas, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de lesa humanidad, que más allá de que en el título no lo tiene, también incluye a los crímenes de genocidio. Y en materia de tratados, no mucho más que eso. Se está escuchando de fondo el aplauso que se hace todos los días a las 9 de la noche para celebrar el accionar de los empleados de la salud pública. Espero que esta fascinación por el reencuentro con la importancia del Estado perdure y que la gente después no se olvide. Hecho el paréntesis, les decía que a nivel tratados no hay mucho más que se pueda resaltar dentro de lo que es la Guerra Fría. Sí podemos destacar por ahí a nivel local algunos juicios que se realizaron, para destacar el juicio a Adolf Eichmann que se hizo en Jerusalén después de que lo secuestraron, porque fue un secuestro acá en Argentina, después de que lo detectaran los servicios de inteligencia israelíes, detectaran la presencia de Eichmann acá en Argentina. Ya vamos a trabajar sobre eso seguramente cuando hablemos de genocidio, pero si no, para cuando pase la cuarentena les recomiendo particularmente que vayan a visitar el Museo del Holocausto acá en Buenos Aires, que tiene muchísima información sobre ese caso, muy bien clasificada y muy bien tratada además. El juicio que se hizo en ausencia contra Pol Pot después del genocidio en Camboya, donde se termina condenando a los líderes del Khmer Rouge, que fue el régimen genocida camboyano luego de la guerra de Vietnam, donde fueron condenados por genocidio y por crímenes de guerra, aunque en ausencia. Eso también después va a tener repercusión porque hay una creación de un tribunal mixto, lo vamos a trabajar más adelante seguramente también. Y no se puede dejar de mencionar si el juicio a las juntas en Argentina es un hito fundamental dentro del derecho penal internacional. También lo vamos a trabajar específicamente en una o dos clases que le vamos a dedicar a la situación en Argentina. Pero la importancia de este juicio es que por primera vez en la historia se hace un juicio contra un régimen totalitario, estatal, que cometió crímenes internacionales contra los derechos humanos sin recurrir a leyes especiales
y sin recurrir a tribunales especiales. Es un punto para tener en cuenta porque el juicio de las juntas es en serio a nivel internacional un hito importantísimo para el desarrollo del derecho penal internacional. Les decía que son muy poquitas las cosas para destacar hasta la caída del muro de Berlín, pero después de la caída del muro de Berlín, durante la década del 90, empiezan a ocurren dos situaciones que fueron las que llamaron la atención de la comunidad internacional. Hoy voy con agua, para que no se me quejen. Además por la hora. Eh, Ocurren dos situaciones que llaman la atención de la comunidad internacional, les decía, y que tienen tremenda relevancia en lo que es la historia del derecho penal internacional. Esas dos situaciones son el conflicto en Yugoslavia y el conflicto en Ruanda. El conflicto en Yugoslavia, para encuadrarlo históricamente, tiene que ver con... Yugoslavia es un territorio que está ubicado estratégicamente en un lugar de paso entre Asia y Europa. Eso hizo que a lo largo de su historia sea poblado y conquistado por diferentes pueblos. Formó parte del Imperio Austrohúngaro, del Imperio Otomano, no llegó a formar parte del Imperio Otomano, pero después de la Segunda Guerra Mundial pasa a tener una especie de control soviético. Un lugar en donde distintos pueblos habían ocupado el territorio y distintos pueblos que habían tenido históricamente conflictos por cuestiones étnicas, culturales, raciales, religiosas, de lenguaje, un pueblo en conflicto. Ese conflicto había sido manejado bastante bien por quien fuera designado para intervenir en ese territorio, el mariscal Tito, que no solamente manejó bien los conflictos dentro del territorio yugoslavo, sino que manejó bien las relaciones internacionales de Yugoslavia, a mi modo de ver, porque fue uno de los promotores y fundadores de la Asociación de Países No Alineados. ¿Qué significaba eso? Que no jugaba del todo ni con el bloque oriental ni con el bloque occidental. Eso hizo que por el lugar estratégico que tenía también, que era un poco la unión en Europa entre los dos ejes, recibiera mucha financiación, mucha ayuda económica, muchas inversiones, para decirlo de algún modo, de los dos bloques para tentarlo, para jugar para uno o para otro. Hay dos situaciones que ocurren en Yugoslavia en la década del 80. Primero, que muere el mariscal Tito a principios de la década del 80, y segundo, que cuando la Unión Soviética empieza a evidenciar su caída, ya pierde un poco de sentido el hecho de que entren inversiones para seducir a Yugoslavia, porque la caída de la Unión Soviética era inminente. La Unión Soviética no tenía plata para invertir y al bloque occidental dejó de interesarle porque la Unión Soviética se venía abajo. Eso, entre otros factores, hizo que Yugoslavia entre en una crisis económica bastante importante, y como ocurre habitualmente cuando suele haber una crisis económica, se buscan responsables. Y en esa búsqueda de responsabilidad comenzó un auge de los nacionalismos, fundamentalmente un nacionalismo serbio. Serbia tenía además el control del ejército federal yugoslavo, y empieza a haber un reproche hacia los pueblos no serbios que ocupaban el territorio de Yugoslavia, porque los serbios estaban en el lugar más productivo. Entonces sostenían que el trabajo y la producción serbia estaban manteniendo a todos los demás pueblos que no aportaban un beneficio económico tan grande a criterio de ellos para Yugoslavia. Entonces empieza a surgir este nacionalismo serbio, sobre todo de la mano de la figura de Slobodan Milosevic. Este nacionalismo termina literalmente en un genocidio, o sea, empiezan a proponer que la forma de mejorar la economía de Yugoslavia es eliminando a los pueblos que para ellos no son productivos, y empiezan los conflictos con Bosnia, con Croacia, Montenegro, Kosovo. O sea, empiezan diferentes conflictos en torno a la situación de Yugoslavia. Eso hizo que la comunidad internacional preste atención. ¿Por qué? Porque de vuelta en Europa, 50 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, perdón, empieza a surgir la posibilidad de que de nuevo, por un conflicto racial, religioso, étnico, se cometa un genocidio. Es así que interviene el Consejo de Seguridad, después terminó interviniendo la OTAN también a nivel militar. Lo cierto es que entre todas las medidas que adopta el Consejo de Seguridad de la ONU, ordena la creación de un tribunal
internacional penal, esta vez ya es civil, no es militar como el de Nuremberg, para juzgar crímenes cometidos durante el conflicto de Yugoslavia. ¿Qué características tiene este tribunal? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los crímenes que juzga. Los crímenes van a ser crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. ¿Cuáles son los fundamentos? Queda fuera crímenes contra la paz, lo que hoy llamaríamos crimen de agresión, porque no hay un conflicto internacional, era un conflicto interno. Hoy en día Yugoslavia está repartida en muchos estados, en ese momento era un solo estado, de modo que era un conflicto interno, no había violaciones al jus ad bellum. Crímenes de guerra ya traían todo el bagaje del derecho internacional humanitario históricamente, lo mismo que en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y se le agregan los convenios de Ginebra del 49. Crímenes de lesa humanidad toma un poco la base de lo que fueron los crímenes de lesa humanidad definidos en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg, con modificaciones. Si ustedes analizan qué es un crimen de lesa humanidad para el Tribunal de Nuremberg y qué es para el Tribunal de Yugoslavia, son diferentes las redacciones de los artículos. Y genocidio, la redacción de genocidio es exactamente la misma que la de la Convención del 48. Entonces, se crean los tribunales integrados por jueces civiles, les decía, jueces que fueron designados a partir de su probidad en materia de derecho internacional, de derechos humanos y derecho penal. O sea, ya no estamos hablando de tribunales militares, sino de tribunales civiles, como para atenuar lo que iban a ser las críticas que obviamente iba a recibir el tribunal, que de vuelta tienen que ver con el juez natural y con el principio de legalidad. Ya que no había creado un tribunal específico para eso, ni había un código penal internacional. Sí se podía escudar detrás de la Convención sobre Genocidio, pero el tema de los crímenes de guerra y de lesa humanidad era una cuestión de costumbre internacional y no estaban plasmados como tipo penal en ningún tratado específico, por lo menos aplicable al caso concreto. Casi en paralelo con esto, se desata otro conflicto, esta vez en Ruanda, en África. El conflicto de Ruanda tiene que ver con una cuestión que fue clasificada por los tribunales como étnica, pese a que no es tal. Dentro de la región de los Grandes Lagos hay un conflicto histórico entre Hutus y Tutsis, que de acuerdo con la ley ruandesa estaban clasificados como etnias, pero les voy a contar un poquito algunos detalles para que vean que no están así. Durante la colonización africana, Ruanda había sido una colonia alemana. Cuando Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, pierde sus posesiones en África y el control le es entregado a Bélgica. Cuando Bélgica asume el control de la colonia de Ruanda, encuentran con que la sociedad estaba repartida entre Hutus y Tutsis. Este reparto social tenía más que ver con una cuestión de estatus económico que con una cuestión étnica. ¿En qué sentido? Los Hutus eran la población económicamente más relegada y los Tutsis eran la población económicamente mejor posicionada. Pero si, por ejemplo, vos eras Hutu y te casabas con una Tutsi, pasabas a ser Tutsi, o sea, escalabas socialmente a partir del matrimonio, o dependiendo de las cantidades de cabezas de ganado que tuvieras, podías dejar de ser Hutu y convertirte en Tutsi, porque eso significaba que tenías una posición económica mejor frente al resto de la sociedad. Los belgas se encuentran con que los trabajos de campo, los trabajos manuales, estaban siendo llevados a cabo por Hutus, lo cual tiene lógica teniendo en cuenta la clasificación social y económica que tenía la población, y que los trabajos más administrativos, más vinculados a la ciudad, estaban llevados adelante por Tutsis. Ellos entienden que esto era una división racial, étnica, mejor dicho, perdón, dentro de la población, y asignan documentación a todos los pobladores dividiéndolos en Hutus y Tutsis como una división étnica. O sea, legalmente establecieron que era una división étnica y en el documento de cada Hutu o Tutsi decía su nombre, su dirección, lo que dice el documento, y decía el grupo étnico al que pertenecían. Hay que hacer una aclaración, había un tercer grupo étnico dentro de Ruanda, pero que no tiene relevancia en cuanto a número por la cantidad de habitantes, ni en el genocidio, que son los pigmeos, que son más o menos un 1% de la población, no tiene injerencia sobre esta cuestión en particular. La realidad es que una vez que se empieza a producir el proceso de descolonización, se retira Bélgica de África y empieza Ruanda en particular a querer disponer cuál va a ser la forma en la que se va a gobernar. Hay una convocatoria de elecciones, las elecciones se habían dividido en partidos políticos, pero termina siendo una división entre Hutus y Tutsis.
Los Hutus eran aproximadamente el 80-85% de la población de Ruanda, claramente ganan las elecciones y los Tutsis se dan cuenta que no van a poder lograr el poder, entonces intentan una especie de golpe de Estado que fracasa y son expulsados muchos de ellos hacia Uganda, al norte de Ruanda. Eh, Muchos años después, en la década del 90, en Uganda se produce una rebelión Tutsi que triunfa y muchos de los descendientes de quienes habían sido expulsados de Ruanda en la década del 50, cuando se produjo el primer levantamiento, se disponen a volver a entrar a Ruanda para reconquistar el territorio de sus antepasados. Eso produjo un conflicto armado dentro de fundamentalmente el norte de Ruanda, hasta que a principios de la década del 90 se llega a un acuerdo de paz entre el gobierno y los grupos Tutsi. Me entró una llamada y tuve que cortar el video, así que retomo los últimos segundos. Les decía que ese acuerdo de cese del fuego duró hasta 1994, cuando se produce un atentado contra el avión en el que viajaba el presidente de Ruanda. Le disparan un misil en vuelo, muere el presidente de Ruanda, y la misma noche en la que se produce el atentado se junta el gabinete y deciden literalmente un genocidio. Convocan a todo el pueblo Hutu a exterminar a los Tutsis del territorio ruandés. Eh, el genocidio duró aproximadamente 100 días, en el marco de los cuales asesinaron a un 10% de la población de Ruanda, casi 1 millón de personas. Eh, Cuando se logra disuadir un poco el conflicto, quien asume el gobierno provisional de Ruanda pide ayuda a la ONU, y entre las medidas que adopta el Consejo de Seguridad fue también la de crear un tribunal internacional penal para juzgar los crímenes cometidos durante el genocidio en Ruanda. ¿Cuáles son las consecuencias? Les cuento, los crímenes por los que intervino son los mismos que intervino el Tribunal de Yugoslavia: genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. El Tribunal Internacional de Ruanda tiene la particularidad de haber dictado la primer condena internacional por genocidio contra Jean-Paul Akayesu. Y ¿cómo es? La consecuencia que trajo esto fue, se crearon 2 tribunales en el año 94, esto genera un gasto enorme para la ONU, tribunales que incluso hoy en día con sus apelaciones siguen funcionando, pese a que su efectividad en materia de condenas no fue muy alta. Después, si quieren, trabajamos particularmente el tema de Ruanda, si les interesa, con lo que fueron los gachacha, que fueron los juicios que ellos mismos hicieron contra los genocidas. Probablemente lo trabajemos cuando veamos cómo se analizó el tema en Sudáfrica también y demás, pero si tienen alguna duda pregunten. Lo cierto es que la comunidad internacional decide finalmente darle un empujón a aquella comisión que se había creado en 1946, se hace una serie de reformas, se modifica la comisión, se le encomienda la redacción de un código penal internacional para crear un tribunal penal internacional, y en 1998 finalmente se firma el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional con competencia para juzgar 4 crímenes. Después vamos a ver algunos detalles sobre eso: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión, que es sobre el que tenemos que ver los detalles porque no entró en vigencia sino hasta 2018, si no recuerdo. Les voy a chequear ese dato y se los voy a pasar puntualmente para el próximo video. Entonces, en el próximo vamos a tratar un poco sobre la creación de la Corte Penal Internacional y algunos detalles sobre críticas al sistema. Muchas gracias.